América Latina, en todo el mundo. Incluso entre países que son pobres ambos. Ambos, y entre ricos ambos. Hay problemas entre Canadá y Estados Unidos. Pero vete tú a Marruecos, a armar un grupo uniformado y que salga a decir a los medios de comunicación, como la Policía Nacional no es capaz de parar la inmigración marroquí hacia acá, me voy a poner yo en eso. Miran el Líbano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo restituir eso? A través de un liderazgo que sea lo suficientemente imaginativo, creativo y auténtico, de irse directamente a la gente, es decir, de saltar a la clase política profesional, esa que utiliza la política para vivir, e irse a la gente para vivir con ella sus caprichos, sus bondades, sus potencialidades, sus límites, y con eso entonces poder recrear la posibilidad de acercar la política a la gente. Esto no tiene nombre. Tenemos muchas cosas que decir. Y para aprovechar el tiempo, fue Picando Adelante. Bueno, Picando Adelante con las informaciones al minuto. El Pacto Mundial Migratorio propuesto por la Organización de las Naciones Unidas, que plantea, entre otras prerrogativas, evitar la separación de las familias, usar la detención solo como última opción y reconocer el derecho de los irregulares a recibir salud y educación en los países de destino, desató ayer reacciones adversas y de preocupación por parte de la clase política dominicana. Las voces las elevaron los partidos Revolucionario Moderno, también el Reformista Social Cristiano, Revolucionario Social Demócrata, también el PRD, la Fuerza Nacional Progresista, Dominicanos por el Cambio, Quisqueyano Demócrata Cristiano, así como aspirantes a cargos electivos. Se han vertido, como bien decía al inicio del programa, muchas críticas sobre el tema, pero al final del día, ¿sabe usted, amigo oyente, amiga oyenta, en qué consiste este pacto migratorio? Pues la directora del Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe, Bridget Wooding, tendrá un conversatorio con nosotros, en exclusiva, en Esto No Tiene Nombre, y nos va a aclarar muchas dudas respecto al mencionado pacto migratorio en breves instantes. Desde 2016 ha ido aumentando cada año el monto transferido del presupuesto general del Estado al Ministerio de Obras Públicas para el pago del subsidio por peaje sombra de la carretera Santo Domingo-Samaná. Para 2019, el gobierno proyecta destinar en este acápite 3.566.9 millones, o sea, 978.8 millones más que la cantidad pautada en el presupuesto vigente. Cuando se firmó el contrato de concesión de la carretera entre el Estado Dominicano y la empresa Autopistas del Nordeste, se acordó que el primero asumía el compromiso de pagar un ingreso mínimo garantizado o peaje sombra para cubrir al segundo el déficit del tráfico vehicular, pero que se lograra una tasa interna de retorno. En efecto, por los 106 kilómetros de la vía que van desde la autopista Las Américas hasta la carretera que va a Samaná, no transita la cantidad de vehículos suficientes para que sea sostenible, teniendo el Estado que cumplir con el citado subsidio. Los precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana continuaron con su agenda proselitista, midiendo fuerzas en los dos principales polos electorales del país, la capital y Santiago. Amarante Barret encabezó un acto en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto del Centro Olímpico, en el que además de definirse como un danilista leal y de primera línea, dijo que era la única garantía de que el legado de Danilo no será ignorado y pateado, porque representa el cambio para seguir avanzando. Y en Santiago, el alcalde de la ciudad, Abel Martínez, explicó que apoya las aspiraciones del exmandatario porque él es una persona leal. Los aquí presentes, junto a millones de dominicanos que amamos nuestra tierra, le acompañamos fieles y sin desmayo en las grandes batallas que habremos de librar y de las cuales sin duda saldremos airosos, declaró en el acto celebrado en el Club Sameji Abel Martínez. Por su parte, el expresidente Leonel Fernández destacó el apoyo entusiasta que recibió por parte de Martínez y de los simpatizantes de sus aspiraciones. Dice Leonel Fernández: yo me siento en el día de hoy profundamente renovado y regocijado al saber que podemos contar con el apoyo irrestricto de un joven como Abel Martínez. A través de Abel vendrán la juventud de Santiago, la de la capital, la del Este. Vendrá toda la juventud de la República Dominicana a ser parte de este proyecto que se dirige imbatiblemente a un triunfo electoral en el 2020. Según el informe de veeduría del Pacto Educativo, la Asociación Dominicana de Profesores dejó sin clase a las escuelas por casi un mes,
pese a que el cumplimiento del calendario escolar es el único de los 111 compromisos del pacto educativo con carácter irrenunciable. Este ha sido claramente quebrantado, lo que en términos económicos ha sido cuantificado en 9.543 millones de pesos en pérdidas, según reveló el director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, Darwin Caraballo. El dato se desprende del tercer informe de veeduría social al Pacto Nacional para la Reforma Educativa, presentado el pasado jueves durante la 9ª Asamblea Plenaria, el cual detalla que los 23 días de docencia perdidos en el año escolar 2017-2018 por actividades y huelgas convocadas por la ADP no solo significaron pérdidas a nivel económico, sino que repercuten negativamente en el desempeño de los estudiantes más pobres que asisten a las escuelas públicas. México vive una invisible guerra de baja intensidad. Dos potentes fuerzas están por chocar bajo la superficie, justo en el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La primera es el impulso transformador que ha abierto la era presidencial del partido de Obrador, con él a la cabeza, por supuesto, Morena, con un discurso de austeridad y en contra de las élites. La otra es el Poder Judicial, que ha alzado la voz en lo que considera un claro contexto de debilitamiento mediante ataques a la independencia judicial. El enfrentamiento de estos sujetos podría derivar en el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, pues el conflicto es que él ha dispuesto, López Obrador, y lo dijo en su discurso, el recorte salarial de muchísimos funcionarios que ganaban más que él como presidente. Entonces el pleito aparentemente entre el Poder Judicial y López Obrador está casado. Pero vamos a escuchar un extracto brevísimo de la locución de López Obrador y que se ha vuelto viral en todas partes. Por su valentía, destacan unos, y sus detractores por populismo ya desde la toma de posesión. Y se resalta, aunque no lo podemos ver lamentablemente, la cara de disgusto en ese instante del saliente presidente Enrique Peña Nieto. Ya se aprobó esa ley en este Congreso. En esta legislatura van a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Ya no habrá servicio médico privado para los altos funcionarios públicos. Se destinaban 5,000 millones de pesos nada más para el pago de la atención de servicios médicos a los altos funcionarios públicos. Ya no habrá cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Ya no hay, ya se aprobó esa ley. Nadie podrá viajar en aviones o helicópteros privados a expensas del dinero público. Desde el lunes próximo se pondrá en venta el avión presidencial. Y toda la flotilla de aviones y helicópteros para uso de altos funcionarios. El presidente de la República ganará el 40% de lo que recibía el presidente saliente. No habrá compras de vehículos para funcionarios. Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno. Qué bello, ¿verdad? Qué lindo, qué bello. Exactamente, eso es López Obrador. Pero vamos a cambiar de tema aquí en Picando Adelante porque vamos al deporte. Tras tocar fondo la semana pasada, tanto en las clasificaciones como en titulares negativos producidos fuera de las líneas de cal, o sea, en las oficinas administrativas y exjugadores pidiéndole que el cese, que votaran al vicepresidente de operaciones, Manny Acta, los jugadores de las Águilas han sacado de las conversaciones ambas crisis con la mejor herramienta para que se hable bien de cualquier equipo: resultados positivos. El domingo en el Julián Javier, los actuales campeones coronaron el fin de semana ideal al cosechar su tercera victoria en fila, esta vez con una épica sobre los Gigantes por 5 carreras a 3. Con el choque igualado a 3 en el noveno,
Francisco Peña batió cuadrangular, productor de 2 carreras que definió un encuentro que los de Rodney Linares dominaron entre el primero y octavo episodio. La victoria mejoró la marca de los santiagueros a 19-21 y provocó un empate en la tercera posición con los nordestanos, con los mismos Gigantes, que cayeron por tercer partido consecutivo a 2 del segundo que ocupan Escogido y Licey. Y bueno, un repertorio de merengues garantizados fue lo que presentó Aramis Camilo y la organización secreta durante su regreso a los escenarios dominicanos con su concierto El Retorno del Don, realizado el pasado viernes en Hard Rock Café, celebrando también sus 35 años en el arte, donde estuvieron de invitados Ramón Orlando y Henry Jiménez. El concierto tuvo la participación especial del joven bachatero Jack Santos y como presentadora Frankie Arias. Con una orquesta compacta, Camilo dio inicio a su show con el hit El Alicate. Dice él: gracias por venir a apoyarme. En verdad tenía muchos años que no cantaba de esta manera en mi país, con mi orquesta y con tanta gente linda y seguidores de antaño. Les aseguro que a partir de ahora me quedo con ustedes en mi país. Bueno, y qué bueno que está en los escenarios nuevamente Aramis Camilo. Y vamos a despedirnos este segmento, a despedirlo con este tema que es un clásico del 83. Se llama El Motor. A ver si lo recuerdan. Mi amiguita, soy todo amor, porque en su cumpleaños se criaron un motor y le dieron prendas, le dieron cosas muy buenas, y a pasear por toda la capital, pues tiene un buen matar, le dieron un buen matar, le veo un buen matar, tiene un buen matar. El motor es grande, de capacidad, es un 7,5 toda velocidad. La admiración de los muchachos de mi barrio, sueño que tal vez deberíamos remontar, pues tienen que matar. Le veo un buen motor, y tienen un buen motor, es bueno, un buen motor. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre. Llénalo, por favor. Claro. Bienvenido a Propagás. ¿Cómo es eso del botón de emergencia? En caso de una emergencia, pulsamos el botón y eso apaga totalmente la estación y corta el flujo de gas. Es la manera segura de vender GLP. Por eso es que yo vengo aquí, porque esta es una estación pro. Ojalá yo con un botón así para poder apagar al compadre. ¡Abu! Propagás, comprometidos con la seguridad. Para conocer más, visite www.grupopropagás.com y nuestras redes sociales. Ese dinero te lo vamos a prestar. El dinerito que tú quieres te lo vamos a prestar. Si tú deseas remodelar o equipar tu hogar y te fuera a estudiar o algo que quieras celebrar,
Si necesitas un dinerito para lo que quieras, visita nuestras sucursales y nosotros te los prestamos. Solicita tu préstamo personal en Banesco y compra lo que quieras. Más información en banesco.com.do. Banesco, contigo. Y ahora con ustedes, los innombrables. Pinky Pintor, Miralba Ruiz y Roberto Cavada. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Esto No Tiene Nombre, después del Picando Alante, donde se entera usted de las informaciones más actualizadas hasta este momento. Y este momento, precisamente, en este momento, son las 1:20. Bienvenidos a Esto No Tiene Nombre. Miralba Ruiz, Pinky Pintor, Roberto Cavada le dan la bienvenida a estas 2 horas de información, de debates, de entrevistas y de sobre todo de que cada quien exprese su forma de ver y su forma de opinar. Vámonos inmediatamente a saludar a nuestro colaborador, el cuarto bate de los lunes, el señor Nelfis Stapleton. Saludos Miralba, saludos país. Para mí, como siempre, un honor estar en la cabina de la 95.7 y en los Reyes del Mediodía. Esto no tiene nombre. Muchas gracias. ¿Y listo para empezar? Así es. Tengo tema para ti. Venga, comenzamos. Carlos Amarante Baret. Carlos Amarante Baret se ha dado a la casa de Leonel Fernández. Coinciden sus fechas de grandes manifestaciones. El León en Santiago quedó muy bien a nivel de convocatoria, junto con la gente de Abel Martínez, recibiendo respaldo del alcalde de esa ciudad. Lo propio hizo Amarante Baret, pero en nuestra capital. Vamos a analizar a fondo las 2 concentraciones y lo que se espera con nuestro habitué Nelfis Stapleton. Bueno, primero vamos a comenzar por peso político, analizando el caso de Leonel Fernández. Creo que esta es una actividad muy simbólica. Abel Martínez se ha convertido en uno de los miembros del comité político más jóvenes que tiene el PLD y es uno de los y tiene que ser uno de los alcaldes más populares que tiene el país. Ha logrado impregnar a su gestión elementos como autoridad, como limpieza, eficiencia, disciplina, buen trabajo. Y todo el que ha hablado con un santiaguero últimamente está muy satisfecho con la gestión de Abel Martínez, que ha venido un poco a realzar ese orgullo y a veces este ego santiaguero que en algunas gestiones municipales lo tenían bien afectado. El mayor valor desde el punto de vista estratégico que veo de esta actividad es tratar de dar la idea o el mensaje de que a Leonel se le están sumando figuras. Primero lo vimos con el caso. ¿Se suma Abel? No, porque Abel siempre ha estado ahí, Miralba. O sea, para recordarlo. Nelfis se integra los lunes de estos. Bueno, Nelfis está todos los lunes. Todos los lunes aquí. Sí, tú sabes lo que habían algunos habituales estaban viniendo, entonces se hace una publicidad para que José Gregorio entonces diga, oye, pero mira, ponme el martes y Martínez Brito diga, pero mire, a mí no me han llamado para hacerme mi arte. ¿Me entiende el efecto que se quiere generar? Porque esto es muy apelando a lo emocional. Cuando las personas sienten que que ya se está llenando, tienden a imagínate un concierto, solamente quedan 200 boletas y tú quieres ir. ¿Qué tú vas a hacer? Tú estabas pensándolo, pero ya en el momento que tú sientes que las boletas están acabando, pues entonces tú compras la tuya. Claro, corriendo para no quedarte afuera. Entonces esa veo como parte de la estrategia de Leonel Fernández, generar ese sentimiento de que, aquí se está que móntate que el barco se va. Aquí móntate que aquí lo que se está haciendo es sumando gente de peso, como Roberto Rosario, como Abel Martínez. O sea, esto está cogiendo color. Un poco es lo que ves desde el litoral de Leonel Fernández. Creo, sin atacar las mayores debilidades que le solicita una parte importante de la ciudadanía. O sea, un poco de renovación en los actores, un poco de darles a sectores que los respaldan
espacios de participación mucho más, como las mujeres, como los jóvenes. Totalmente de acuerdo contigo. Ese line note envejecido que a veces uno siente, no me gusta, no. Y de mucha experiencia gubernamental, es, a mi entender, el principal lastre que tiene Leonel Fernández en estos momentos. Pero no hay que dejar de reconocer que Leonel Fernández ha sido 3 veces presidente de este país, presidente del PLD, y que en su peor momento estará mejor que en el mejor momento de muchos que lo están contendiendo hoy. O sea, es un enemigo, es un adversario peso pesado como no hay dos posiblemente en la política dominicana. Estoy de acuerdo. Y en el caso de Carlos Amarante Barret, vi el acto muy bien organizado. Desde el punto de vista conceptual, sentí que la figura, la forma en que se llevó a cabo, la puesta en escena del acto, a mí en lo personal me gustó mucho. Un discurso político que en parte apelaba a la emotividad, que apelaba a la transformación, sorprendentemente, Carlos Amarante Barret es de los aspirantes, aunque no sea de los más populares, pero sí de los que ha mostrado mejor estructura. Fíjate que una de las personas que habló fue la diputada, la 3 veces diputada de Santo Domingo Este, nuestra querida amiga Karen Ricardo. Y ahí había figuras como Elpidio Báez, alrededor más de una treintena de diputados, que para un aspirante fuera del Estado le da una cierta solidez. O sea, las figuras que uno ve al lado de Amarante Barret son figuras del danielismo tradicionales que tienen capacidad de movilización. Y la mayor debilidad que le veo a Carlos Amarante es la capacidad de conexión con la ciudadanía más allá del PLD. O sea, la misma publicidad del acto decía danilistas con Amarante. O sea, bueno. Entonces, o sea, él se monta en la ola de otro para generar su propia lo que simpatía. Lo que pasa es que se está reduciendo mucho. Ay, porque Dios. el danilismo, aunque es muy fuerte, es una parte. Mira, Alba, es una parte del PLD. Es una parte del electorado. Sí, sí. Así que si tú nada más puedes crecer y que está siendo altamente combatido, o sea, hay varias personas que vienen que apelan a buscar ese voto. Y si tú te limitas a buscar ese voto exclusivamente, pues entonces vas a tener un dificultad. Porque nadie va a tener, solamente Danilo tiene el 100% del danielismo. Luego, una parte del danielismo se va a ir con Reinaldo, otra parte del danielismo se va a ir con Temístocles Montá, otra parte del danielismo se va a ir con Carlos Amarante, otra parte del danielismo se va a ir con se va a fragmentar. Está en la actualidad. Entonces, por eso es que ahora, entiendo que el discurso duro de Carlos Amarante con respecto a Leonel Fernández viene conectado de un rol que él asumió en la campaña del 2012. Carlos Amarante siempre ha tenido, y del 2007, que quería conectarlo, Carlos Amarante en el 2007 fue una de las personas que tuvo un discurso mucho más duro con respecto a la figura de Leonel Fernández, y la ha mantenido a lo largo de su trayecto. O sea, esa confrontación. Lo que pasa es que, aunque creo que Carlos Amarante no ha llegado al irrespeto personal, sino que lo ha cuestionado duramente en términos políticos a Leonel Fernández, eso choca porque hasta cierto punto las figuras de Leonel Fernández y de Danilo Medina son incuestionables. Se ha creado ese mito de que a esas figuras no se equivocan, no se le cuestiona, no se le pide cuenta en su organización. Mal hecho. Entonces, cuando alguien osa cuestionar, con razón o sin ella, creo que se sobredimensiona. Porque una persona que fue 3 veces presidente de la República y que aspira de nuevo en 4ª ocasión, le tienen que cuestionar cosas. O sea, cuestionar a Leonel X o Y aspecto de su aspiración,
es algo totalmente legítimo de cualquier PLDista o de cualquier ciudadano. Es más, exigirle a Leonel Fernández por qué y para qué quiere volver a ser presidente también es una pregunta que él tiene que estar en la humildad de responderle a los ciudadanos. Pero yo quisiera saberlo, yo misma he preguntado, ¿para Entonces, qué un cuarto periodo? Mira, Alba, te ha pasado a ti en las redes, lo he visto. Cuando tú preguntas, ¿para qué Leonel quiere volver? Sí, exacto, yo quiero saber. Te entienden que tú lo estás atacando. No, y te responden con pero es que es mi voto que yo le voy a dar. Pero mío, de mi propiedad. Yo he visto tú haciendo un cuestionamiento y otra persona respondiendo por él con un insulto. Que Sí. por qué tú estás... Pero cada quien da lo que tiene. Pero lo que te estoy explicando es cómo se construye el discurso y el debate. Sí. Y cuáles son los hitos. Entonces, igual hay gente que entiende que a Danilo Medina no se le debe cuestionar, porque es que sí. Hay que cuestionar. Señores, son nuestros políticos, son nuestros funcionarios, es con nuestro dinero de nuestros impuestos y con nuestro voto que Igual, funciona el sistema. Igual, ¿Cómo no vas a con el cuestionar? caso de Carlos Amarante Baret, muchas personas con justa razón le dicen, pero Carlos Amarante. Y entonces tú tienes una postura del tema migratorio cuando tú fuiste... ¿Y qué tú hiciste cuando fuiste director de migración? Duro. No, porque el tema de seguridad, dime tus realizaciones en el Ministerio de Interior y Policía. No, que la reforma educativa, sí, vamos a analizar tu desempeño. Y eso no está mal. Porque hasta la Biblia lo dice, por sus hechos os conoceréis. Usted va a tener que rendir cuenta por las cosas buenas que usted realizó y por las cosas malas que no pudo realizar. Y eso es lo que nos puede llevar, si lo hacemos de forma objetiva y respetuosa, criticar los hechos y no las personas. Aquí se tiende... Eso está muy bien. ¿Sabes por qué? Porque los hechos son objetivos. Las personas van a variar dependiendo mis afectos. Hay gente que me cae mal y si hace algo malo, yo lo voy a criticar vorazmente con toda la bilis. Y si esa persona que actuó mal me cae bien o es de mi afecto, pues entonces yo trataré de justificarlo o de evadir el tema o de juzgarlo con suavidad o de juzgarlo desde el cariño. Es más, trataré de comprenderlo en la forma discursiva que lo plantearé. Bueno, mira, eso ocurrió porque hay que poner en el contexto. Esa es una de las frases que uno más utiliza para justificar a veces. Ahora, los hechos sí son objetivos. Oye, si mi amigo se robó 100 pesos y mi enemigo se robó 100 pesos, hay un hecho objetivo y es que ambos se robaron 100 pesos. Y lo que tenemos que desde la política y desde la comunicación y de lo que hacemos opinión pública criticar, no es a que fulano se robó 100 pesos, no, es que desde el Estado, quienes tengan las posiciones, sean amigos o enemigos, sepan que robarse 100 pesos es un delito y que tienen que ser procesados y que sobre ello no se debe de encubrir con la impunidad, para poner un caso. Pero vemos aquí, por ejemplo, expositores de la sociedad civil como la Marcha Verde, que por un lado critican ferozmente un acto y por el otro lado una persona que cometió el mismo acto o posiblemente peor, pero ese es mi corrupto. Exacto, mi corrupto favorito. Entonces, vengo aquí diciendo, mira, Alba, con respecto al tema de la reelección presidencial, que es, y con mucha responsabilidad, eso no es un tema de principio de nadie en el PLD. Porque los que hoy fueron, y lo he dicho en público, lo he dicho en privado, lo digo con todas, los que hoy fueron reeleccionistas, ayer escribían y se movilizaban. Es cierto, no hay posturas coherentes, muy pocas. Los que hoy son antirreeleccionistas recogieron 2 millones de firmas y lo llevaron al Palacio de los Deportes. Exactamente, es que depende. Entonces, es según. el problema no es con la reelección o la no reelección. Es quién lo haga. El problema es que es una lucha de poder por quien sea el que dirija los destinos del país o es una lucha de poder pura y dura. Entonces, a mí, en lo personal, creo que no es responsable cuando le damos un
una redacción, un relato de lucha ideológica a algo que simplemente es una lucha de poder. Porque si, oye, cada quien tiene derecho a hoy estar con la reelección y mañana estar en contra. Eso usted tiene que rendirle cuenta a su coherencia. Cuando usted se mira al espejo, a ese es que usted tiene que rendirle cuenta. Ahora, donde se peca de la ética es en venir a decir que es una posición de principios cuando es una posición de coyuntura. Una coyuntura. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, eso básicamente para terminar en esas dos actividades, creo que ya está bueno. Vamos, y ya con esto quiero terminar la parte política. Ya iniciamos diciembre. Muchos de los candidatos han violentado lo que dice la ley de partidos. La ley de partidos está vigente. Y hay personas y hay aspirantes que sigan actuando alegando ignorancia con respecto a la actual ley, que le da una forma de cómo se debe y unos plazos de cómo se debe de actuar en la precampaña de los partidos. Creo que sería bueno que la brisita navideña enfríe muchas cabezas y que les permita el año que viene tratar de llevar sus aspiraciones en el marco de la legalidad. Creo que va a ser una de las grandes luchas ahora, ya que tenemos ley de partido. Vamos a tener que hablarla. Mira, Alba, yo creo que nosotros vamos a tener que crear un segmento aquí para hablarla. Solo de la ley de partidos. Sí, instruir. Como hace Hugo Vera con el tránsito, que él lleva a una persona que le habla 2-3 veces a la semana. ¿Para qué? Porque la gente no la conoce. Crear conciencia, claro. Educar, que la gente desmenuce el tema. Pero es que si te dice que los actos externos están prohibidos y tú lo sigues haciendo. No, pero acuérdate que lo que no... O la valla. Está prohibido. Pero baja. No, porque... Claro que sí. Pero ¿y entonces quién está llamado a someter? La Junta Central Electoral. ¿Y qué hace la Junta? No, ellos están en otra cosa. Eso es como, es el AME que te da un chance. Es que estamos en Navidad, es que él no conoce bien la ley. El problema es que esos chances son para algunos, sino para todos. Ahí viene el caos. Cuando los chances son privilegios. Son privilegios. Si en un Estado de Derecho, los privilegios se tienen que combatir. Todos deben de tener el mismo trato frente a las mismas circunstancias. Exactamente. Tú te pones a leer el arte de la guerra de Sun Tzu. ¿Y qué te aconseja el arte de la guerra? Que tú tienes que atacar al oponente, no en su parte más fuerte, en la más débil. ¿No fue Leonel Fernández fuerte en el comité político en un momento? Central. Mientras fue presidente. Porque el nuevo liderazgo del momento, eso ocurre en todos los países del mundo. Sí, y él debería saberlo. El que es presidente tiene a su favor la organización. Cuando deja de ser presidente y viene un nuevo presidente, evidentemente que las lealtades se corren. Las lealtades se corren. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, se empieza a revelar el duende manso del vino. Ay, Dios mío, pero ustedes, ay, Dios mío, ay. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Exportador dominicano. La demanda mundial de bienes y servicios aumenta día tras día, abriendo nuevas oportunidades de negocios alrededor del mundo.
Para aprovecharlas, debes prepararte para responder a las exigencias del mercado internacional. Bandex trabaja para apoyarte con financiamientos oportunos y accesibles, así como productos y servicios que aseguran y garantizan el éxito de tus exportaciones. Contáctanos ahora. En el año del fomento a las exportaciones, Bandex te acompaña. Bandex, Banco Nacional de las Exportaciones. Y yo les invito a que lean un poquito más y verán que no hay absolutamente ninguna diferencia entre la triste realidad de esa triple frontera paraguaya, reitero, de donde salió el dinero para financiar los actos terroristas de las Torres Gemelas, a la realidad que se vive en Haití y en la frontera con la República Dominicana. Y eso tampoco se va a resolver con un muro. Atentos a eso para que después sea peor el remedio que la enfermedad. Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Y hoy es lunes y son las 1:40 aquí en Esto no tiene nombre. Seguimos ahora con una interesante entrevista a Miralba. Durante el fin de semana hemos visto reacciones a través de las redes y a través de diferentes medios de comunicación sobre el pacto que propone la ONU, el pacto por la migración. Pero ¿qué es el pacto de la ONU por las migraciones? ¿Por qué es importante que República Dominicana escuche el tema sin estridencias, sin manipulaciones, que entendamos de qué se trata para poder evaluarlo de manera equilibrada? Vamos a abordar este tema y para hacerlo nos complace recibir a Bridget Woodin, directora del Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe. Bienvenida a Esto no tiene nombre. Gracias, encantada de estar aquí hoy. Lo primero, usted ya reside hace tiempo en nuestro país, ¿correcto? Uh-huh. Usted comprende las dimensiones del trato que hay República Dominicana-Haití, que me imagino que es muy parecido a las situaciones en otros lugares donde existe una frontera. Uh-huh. Sí, en primer lugar quisiera dar los credenciales de mi organización para ya hablar de ese pacto global, ¿verdad? Uh-huh. Y eso así porque somos la única organización no gubernamental a nivel académico, a nivel de ONGs del país, que tomamos la molestia de acreditarnos para participar en todo ese proceso que remonta ya a septiembre de 2016, cuando las Naciones Unidas hacen una declaración y deciden un proceso gradual de un par de años para llegar a tener ese pacto global sobre las migraciones, ¿verdad? Y lo interesante del pacto, regresando un poquito al planteamiento inicial de usted, uh-huh, es que es un primer esfuerzo para hacer esa mirada más holística a países que reciben, países que envían, países en que migrantes transitan, de tener como una mirada más holística de cómo se puede tener una gobernanza que tiene más sentido a nivel internacional. Entonces han sido 2 años muy importantes para llegar ya a ese documento de 39 páginas con que contamos y que ya va a pasar supuestamente por un proceso ya en Marruecos de ratificación de parte de esos países que así lo quieren ratificar. Le hacía la pregunta inicial porque es importante que usted tenga el contexto de nuestras relaciones con Haití. ¿Por qué? Porque los dominicanos y los haitianos hemos vivido en una tensión histórica durante siglos. Entonces, muchas veces una forma de descalificar a alguien que hable de migración es, no, usted no es de aquí, usted no sabe lo que sucede. Por eso quería primero sentar eso, que usted tiene un tiempo viviendo en nuestro país y que entiende la correlación social que hay históricamente entre República Dominicana y Haití. Sí, efectivamente, sí. He pasado varios años aquí, he escrito varios libros, he participado en el perfil migratorio,
que ha lanzado el Instituto Nacional de Migración junto con la Organización Internacional para las Migraciones. Entonces, de esa manera conozco tanto el contexto que aquí hay en la isla, también del Caribe insular, en que también se da situaciones de dificultad en la vecindad entre diferentes territorios, y por supuesto mucha experiencia ya en la diáspora dominicana, tanto en España como en los Estados Unidos, para conocer también toda esa panorámica de lo que esas emigrantes dominicanos podrían ya tener necesidad de tener, ¿verdad? Exacto. Bueno, dicho esto, entonces vamos a empezar. ¿Usted está consciente que la sola mención de un pacto migratorio despierta reacciones en nuestro país? ¿En qué consiste? Pero me gustaría un poco, para comenzarlo, porque como hay personas que están debatiendo, ya que están opinando sobre el tema, pero quizás no entienden a la escala global de lo que estamos hablando. Se entienden que ese pacto, o sea, que hay gente que está opinando basado en la idea de que ese pacto es un pacto bilateral de nosotros con Haití. O sea, no entienden. Sí, no tiene nada que ver. Son los países que están adheridos ya a las Naciones Unidas que decidieron en septiembre de 2016 pasar 2 años trabajando en lo que podría ser un marco más realista para su trabajo a nivel internacional, entendiendo que no es un marco vinculante, que no atañe a la soberanía de ningún país, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante entender eso, que es exclusivamente aspiracional. Y en ese sentido, algo que realmente nos compete a todos y todos, y conocer más de cerca para ver los beneficios que nos podría traer en términos de políticas públicas, en términos de mejor regular las migraciones que nos atañen y atender a las necesidades de emigrantes que salen ya el doble de lo que recibimos aquí en el país, ¿verdad? Y con respecto nosotros vivimos recientemente, a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional, todo un proceso de transformación de nuestra política migratoria. ¿Cómo usted valora de esa fecha, desde esa sentencia hasta la fecha, con la ley de naturalización y con el proceso de regularización que se ha dado? ¿Cómo usted ve la visión, el trato del Estado frente a las migraciones en los últimos, 8 años? Sí, me parece que lo que se destaca en ese último periodo, si hablamos estrictamente de las personas migrantes, es esa nueva mirada hacia lo que han sido varias décadas de migración irregular. Y eso ha sido muy importante. Como ustedes saben, la Ley de Migración de 2004 tenía en sus disposiciones transitorias esa posibilidad de tener un plan nacional de regularización. Por diferentes motivos no se hizo antes de comenzar a implementar la Ley de Migración, y qué bueno que por fin el decreto final de 2013 allana el camino para ese proceso ya de regularización, y qué bueno que más de 280,000 personas se aplicaron al plan y están como siendo ya tramitados con cierta documentación que realmente ya la idea es que les puede ayudar eventualmente a sentar ya bases más regulares y por ende ya tener ya los derechos que les corresponden en ese sentido. Entonces, valoramos muy positivamente esos esfuerzos de parte del gobierno, entendiendo que estamos ya en un camino en que hay ciertas cosas que hay que finalizar para que sea todo un éxito, ¿verdad? Este pacto no es solamente para República Dominicana y Haití, es un pacto que abarca a todo el mundo, para que no se vaya a pensar que es un tema específico local. No, el pacto que propone la ONU se aplicaría a muchos países. Precisamente, sí, más de 190 países que están adheridos a este sistema. El único país que suele echar para atrás y lo ha hecho
desde el primer momento es, por supuesto, los Estados Unidos, pero los Estados Unidos tampoco ya ratificó la Convención sobre los Derechos de Niñez. Entonces, no es como forzosamente un buen ejemplo. Pero lo interesante es que todo ese proceso ha sido muy participativo. Mi organización, por ejemplo, participó ya en uno de los primeros foros de consulta que se dio lugar hace un año, en agosto del año pasado, en Chile, en que estuvo ya Cancillería, en que estuvo ya gente de inmigración de nuestro país, junto con homólogos ya de toda la región. Y eso ha sido un proceso muy importante de conocerse y de ver cuáles podrían ser esos parámetros que más nos compete tener y para asegurar esa gobernanza migratoria y más equitativa, y en que ya a través de una ayuda mutua, a través de una cooperación, se puede realmente realizar lo que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque ¿de dónde se deriva ese pacto? Se deriva precisamente del objetivo de desarrollo sostenible 10.7, que aspira hacia la migración segura, ordenada y regular. Creo que, perdone que le interrumpa, pero hay una información que acaba de publicar la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, y es que el presidente crea una comisión interinstitucional que estudia y rinde un informe sobre el Pacto Mundial Migratorio. El presidente creó esta comisión que conocerá, que rinda un informe hoy. Parece que va a ser en cuestión de horas, para que estudie y les rinda un informe hoy sobre el contenido propuesto en el pacto migratorio que se conocerá en Marruecos el 10 y el 11 de diciembre. Tan pronto el presidente reciba el informe y tome una decisión, será comunicada a los ciudadanos. Así afirmó el portavoz del gobierno dominicano y el director de comunicación, Roberto Rodríguez Marchena, en rueda de prensa que tuvo lugar hoy en el Palacio Nacional. Precisó que las inquietudes suscitadas por la eventual firma del Pacto Mundial Migratorio para la migración segura de la Organización de Naciones Unidas, el gobierno conformó una comisión que entregará un informe a horas de la tarde. Los que están integrando esta comisión son el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que la encabeza, así como los ministros de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, y el de Interior y Policía, José Ramón Fadul. Igualmente son miembros de esta comisión el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, y el director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia, Ramón Tejada Holguín. Ellos están trabajando para dar su opinión sobre los previsibles pactos al presidente de la República. Cuando el informe lo repitió, al parecer la República Dominicana ya había esto es un poco una marcha, un paro. O sea, esto es, ok, déjame ver lo que voy a votar. La presión que los grupos que estaban en contra del pacto hicieron, cierto efecto. Esta comisión creo que es una reacción del gobierno sobre, ok, déjame, porque es producto de quienes están en contra de que la República Dominicana sea signataria. Sí, yo pienso que lo importante es que haya transparencia, ¿verdad? Y el hecho de que ya van 2 años en que el gobierno está trabajando en eso, ha participado activamente en diferentes comisiones de trabajo, ha sido excelente, y tal vez lo que no se había logrado hacer hasta este último momento fue ya compartir, socializar un poquito todo lo que se había hecho y los procesos intensivos en que se habían trabajado. Y qué bueno que hay, como usted dice, tal vez ese alto en el camino para que eso se pueda conocer. El pacto, ¿qué es lo que propone? Sabiendo que las fronteras son tan diferentes, que las situaciones son tan diferentes, ¿cuáles son los puntos elementales que propone este pacto? Sí, como ustedes saben, ya hay que leer sus 38, 39 páginas, pero en resumidas cuentas hay 23 objetivos, ¿verdad? En que tanto lo que tiene que ver con ya
los deberes ya de los gobiernos en un marco ya internacional, legal, y lo que tiene que ver además con ya los derechos ya de las personas migrantes. Lo que intenta hacer es realmente propiciar un ambiente en que hay menos hostilidad, porque hay más claridad en términos de marcos legislativos internacionales, y de esa manera ya todo el mundo puede beneficiarse de las migraciones. Y por ejemplo, una de las cosas que intenta hacer, que es interesante para República Dominicana, es propiciar la llegada de remesas de dominicanos emigrantes, reduciendo considerablemente los costos, porque actualmente se pierde como mucho dinero en esos procesos, porque los gastos en lo que se refiere a esas remesas, a estas transferencias de dinero, son bastante excesivas. Y así por el estilo, ver cómo en vez de siempre verlo como un problema, cómo propiciar que inmigración y desarrollo pueden ser dos caras de una misma moneda, ¿no? Sí, con respecto a las remesas, países como República Dominicana, México, casi todo Centroamérica, parte importante de su economía depende al día de hoy de esos aportes que hacen a sus familiares, estos ciudadanos. Sí, y sí. Realmente nosotros, que somos de los principales receptores de remesa a escala regional, debemos también conocer esa parte, que es la doble condición, y eso también es bueno que usted lo ponga en perspectiva, porque vemos solamente la cara de la migración haitiana en República Dominicana, pero la República Dominicana tiene, sobre todo con el tema, tiene algunos aspectos de su migración, grupos vulnerables. Claro. Todavía para Sudamérica, Argentina, el mismo Chile, el caso de la trata de personas para explotación sexual es una realidad, y también para casos de Europa. Y muchas veces eso ocurre con redes que se forman aquí y que el Estado no combate de manera asertiva. Y esas redes terminan manifestándose, se comienzan con ilusión y cosas y terminan en abusos que son condiciones de esclavitud. Exactamente. Entonces lo que ese pacto intenta hacer es ya dar más protección a esos grupos que pueden ser más vulnerables al tráfico ilícito de migrantes, a la trata, que muchas veces son las mujeres o son niños y en particular y niñas. También lo que intenta hacer al crear más facilidades para realmente que se dé la migración legal, se regulariza el movimiento de migrantes, que hayan menos deportaciones, ¿no? Y si ustedes se fijan, es lamentable que en los últimos años las deportaciones de dominicanos desde los Estados Unidos están mostrando más una tendencia que no son forzosamente por razones ya delictivas, sino más bien son por infracciones administrativas migratorias. Yo puedo ya saltar un semáforo en rojo y de repente me encuentro ya en un avión rumbo para Santo Domingo. O puedo tener ya el perfil de la deportación está variando. Sí, exactamente. Sí, y eso es ha sido notable ya en esa administración de Trump. Veamos que no es un tan buen ejemplo por todo el trato que está haciendo con la niñez, porque lo que el pacto dice, por ejemplo, es que en ninguna circunstancia se justifica la detención y sobre todo la detención prolongada de la niñez. Eso es un tema que realmente es absolutamente sagrado. Entonces, lo que el pacto intenta hacer es asentar esos principios, que si la mayor parte de las naciones, de los países realmente pueden ya adherirse a esos principios, podemos tener una migración más
ordenada, más segura y más regular. Usted dice con el tema de la niñez, y me llega aquí a la cabeza, mira, Alba, un semáforo cualquiera de Santo Domingo. Muchas veces cuando vemos esos niños haitianos pidiendo, decimos, pero Migración no está haciendo su trabajo. Y entonces ahora me llega la segunda pregunta. ¿No está haciendo su trabajo para qué? ¿Para quitar los niños de ahí para que no los veamos? ¿O para atacar las mafias que lo tienen ahí en condición de explotación? O sea, la forma en que estamos comunicando esto tiene peso. La forma en que estamos identificando a los responsables también tiene peso. Claro. O sea, porque a veces no ponemos quedamos en el simplismo del análisis y no nos damos cuenta de que al final es un tema de derechos humanos. Ese niño, sin importar la nacionalidad, tiene un conjunto, el Estado tiene que impedir su explotación. Sí, usted tiene toda la razón. Cómo atacar las raíces de los problemas y no sencillamente los efectos o un síndrome que puede haber pasado. Mira, tú no has escuchado y has visto esto en las redes. Que los semáforos están llenos de niños haitianos pidiendo. Sí, claro. Pero tú condenas que los niños estén pidiendo. Tú no dices que las mafias... Pero pasa igual con el tema de las parturientas. Cuando aquí se habla de que hay muchas mujeres haitianas pariendo en nuestros hospitales, mi pregunta siempre es ¿quiénes las traen? Claro. Y bajo qué condiciones o acuerdos económicos, porque solas no cruzan. O sea, esto pasa en todas las partes que hay frontera. Hay alguien que hace un negocio, y hay alguien que tiene una necesidad y se apunta al negocio. Y creo que también algo que también es interesante presentar, las migraciones tienen dos caras. Tienen un activo, porque por producto de las migraciones hay sectores que tienen productividad con márgenes de beneficio, la construcción, la agricultura, pero ese activo tiene pasivos. O sea, nosotros no podemos pretender tener ciudadanos o personas viviendo en nuestro territorio que no utilicen los servicios públicos en un Estado de Derecho. Claro. Eso hay que decirlo. O sea, una persona se va a enfermar. O sea, no podemos pretender que ese haitiano, hay que decirlo con nombre y apellido, trabaja en la construcción y después haga un hoyo y se tape, o sea, ponerle una cinterna, como lo aguilucho a veces, y entonces y hasta que su jornada no comience de nuevo, no salga. Él va a tener que utilizar los servicios de salud, sus hijos van a tener que utilizar los servicios de educación. Por eso es que el Estado tiene que ser responsable con la política migratoria. Claro, por eso es tan importante la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, ¿verdad? Porque específicamente sugiere que lo que se puede tener es cuotas. ¿Cuánto yo necesito de mano de obra haitiana para la construcción? Déjame organizarlo de manera ordenada y asegurar que esos trabajadores pueden tener acceso a servicios de salud. No más del 10%. Pero no me queda claro. Es 80-20 en ese momento, que evidentemente no se cumple. No sé si leí un documento, decía que... No me queda claro por qué es el ataque al pacto. ¿Cuáles son los puntos que se plantean? Porque veo incluso una movilización de figuras importantes diciendo no al pacto. Entonces, no me queda claro cuáles son los puntos que pueden malinterpretarse. Y sí, yo pienso que es una falta de conocimiento. Yo pienso que, como había dicho, que tal vez lo único que no se ha hecho a nivel de Cancillería, Ministerio de Interior y Policía, los organismos que han estado más trabajando de cerca con ese pacto, es ya dar las informaciones. Puede haber una tendencia, que es una tendencia que, como en muchos países, de ver al otro como amenazante, de pensar en construir muros, pero como sabemos eso no resuelve los temas. Entonces yo pienso que lamentablemente se ha tenido una instrumentalización de ese tema en esos días, sin que muchas personas hayan tomado la molestia ya de leer realmente el pacto. Y así opinó, por ejemplo, Margarita Cordero en un artículo interesante que ella escribió sobre ese tema en ese tenor, ¿verdad?
¿Qué propone esencialmente el pacto? Lo que el pacto intenta hacer es ver cuáles son los temas que pueden beneficiar ya la migración y que puede conducir a que eso aporta al desarrollo, y cómo se puede reforzar esos elementos y cómo se puede trabajar para que los elementos que no estén favoreciendo eso, como puede ser cuestiones de trata de personas, tráfico ilícito de inmigrantes, se pueden ir erradicando para que no se utiliza la migración como una industria, como un negocio, sino que sea algo para el beneficio de todos y todas. Quiero aprovechar su conocimiento y su dominio, porque hay dos casos específicos que no me gustaría dejar de escuchar su opinión. Uno es el caso de Venezuela. Uh-huh. O sea, creo que no tengo referencia en ningún país en América Latina que haya tenido flujos migratorios tan altos en tan poco tiempo. O sea, creo que son 2 millones de personas en los últimos 5 años, si el dato no me falla, lo cual es algo solamente comparado, o sea, se puede comparar con lo de Siria, o sea, solamente comparable con lo de Siria a escala global. ¿Cómo usted ve cómo afecta esas políticas públicas que hemos visto en Venezuela a que sus ciudadanos entonces tengan que dispersarse, vulnerabilizados y esparcidos por todo el mundo? Y como usted bien dice, es la crisis humanitaria del momento, sobrepasa lo que está pasando en el Mediterráneo por su volumen y por sus repercusiones, y por la fragmentación que tiene a través de América Latina y el Caribe, y por no decir el mundo. Entonces, en ese caso hay dos vías de solución. Uno es inmediatamente dar la apertura humanitaria, que algunos países de la región ya han comenzado a dar, que las personas pueden entrar y sin forzosamente tener pasaportes. Un tema aquí en el país sería flexibilizar la ley de inmigración, que insiste muchas veces en que las personas regresen a su país para poder ya solicitar una residencia. Que en ese contexto no tiene mucho sentido, porque el país no forzosamente, Venezuela está dando los documentos que las personas necesitan para apoyar el gobierno eso. No acepta la crisis, el gobierno venezolano no acepta la crisis. Entonces, lo que es importante con los mecanismos regionales con que se cuenta, con la OEA, la Organización de Estados Americanos, y que se cree espacios de diálogo en que poquito a poquito se puede ir desenredando esa crisis, que fundamentalmente es una crisis política, pero que ha tenido repercusiones económicas, humanitarias, sociales enormes. Y eso realmente va a ser ya el plato fuerte de toda América Latina y el Caribe en los años a venir. Ya lo es, y la tendencia lamentablemente va a ser. Pero cuestiones como el pacto ayuda a que esos principios que los países se ponen de acuerdo en ya respaldar pueden servir como una base eventualmente para cualquier negociaciones, para cualquier ya discusiones que pueden eventualmente buscar un desenredo a esa situación. El otro tema es Europa. Europa, quien le da seguimiento a cualquier elección de Europa, se da cuenta de que el tema migratorio es ahora mismo centro de debate y producto de cambios de gobiernos, de debilitamiento. O sea, casos como España, que ya nace una oferta política ultranacionalista como Vox, el caso de Italia, el caso de Francia, el caso de Alemania, que una figura de solamente el tema migratorio afectó a Angela Merkel
lo suficiente para debilitar, no derribar, pero sí debilitar su hegemonía en la política alemana. Y como vimos el desenlace del caso de la Unión de Inglaterra y el Brexit. Con su solución, y vemos como países como Australia, es casi todos los países donde ese tema un poco cómo se ve al inmigrante, cómo se trata el tema migratorio, ya es un tema básico de postura electoral, y lo que vemos que es los argumentos predominantes son en contra de las migraciones. Sí, de nuevo es una instrumentalización de las migraciones y no se está trabajando muchas veces con los hechos. Los hechos indican que muchos de los países del norte, incluyendo muchos países de Europa, necesitan migrantes. ¿Por qué necesitan migrantes? Porque tienen un peso demográfico de sus propios ciudadanos que está por debajo de lo que son los niveles que luego van a pagar sus pensiones y que luego van a asegurar que tienen un sistema de bienestar social funcional. Entonces hay como ciertas realidades que la gente no forzosamente quiere aceptar, pero los hechos están ahí. Y lo interesante es que a veces, aunque pueden cometer errores, a veces ya los países como cambian y tratan de enderezar ya sus errores. Doy el ejemplo de Inglaterra, de Gran Bretaña, con sus ex colonias en el Caribe. Comenzó con un proceso de no forzosamente reconocer todas esas personas que habían venido de sus ex colonias ya en los años 50 para ayudar después de la guerra con todo ese empleo que necesitaba el sistema de salud, el sistema de transporte y demás. Pero por todo lo que ha sucedido en términos de protestas, en términos de entender que esas personas sí tenían derecho a radicarse y quedarse en Inglaterra, han tenido que compensar a algunas de las personas que querían ya remover, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que hay situaciones lamentables, hay muchas veces una falta de información, de datos duros, y de hecho eso es el primer planteamiento del Pacto Global. Hay que tener datos duros, porque sin datos duros estamos trabajando en el aire. Estamos discutiendo sobre la base de ideologías ya arraigadas, sin tener ya datos duros de cuántas personas, en qué situación, con qué estatus, cuál puede ser el tema de documentación, el tema de derecho a servicios, el tema de migración, desarrollo. Finalmente, me gustaría saber qué propone el pacto con relación al tema documentación, porque particularmente en República Dominicana tenemos en ese sentido serios problemas, sobre todo con la comunidad haitiana. Haití es un país que no provee a sus ciudadanos de la documentación apropiada en su gran mayoría. Entonces, el gobierno dominicano se encuentra en la encerrona de que tiene que documentar una cantidad de ilegales que a su vez no tienen documento de su país de origen. Entonces es como el cuento de nunca acabar. Luego pasamos también por el tema de los llamados apátridas, que particularmente para mí no lo son, porque apátrida es alguien que no tiene opción a un lugar de nacimiento, y Haití, por su constitución, por la forma en la que está escrita su constitución, reconoce a sus ciudadanos o descendientes en cualquier parte del mundo. Eso también es parte de un tema de documentación. ¿Qué propone el pacto en ese sentido y viéndolo en el caso específico de lo que ocurre en nuestro país? Muy buenas preguntas. Sí, la documentación es un tema de interés no solamente aquí, sino en muchos países. Y lo que el pacto dice es que es la responsabilidad de cada país documentar a sus nacionales para asegurar que en cualquier trayectoria migratoria ya pueden
tener más chances de tener acceso a documentación para regularizar su situación. Excelente que así sea, y porque de ratificar el pacto ya República Dominicana, por ejemplo, tendría ya más peso en sus discusiones con Haití para asegurar precisamente que eso se hace, tomando en cuenta que ya en enero va a caducar el programa especial que las autoridades haitianas habían intentado montar para acomodar, ayudar a propiciar el Plan Nacional de Regularización. El tema ya de la patria es otro tema, ya que tiene que ver con esas personas que no están reconocidos por ya ninguna nación. En el caso aquí de personas nacidas aquí de ascendencia extranjera que fueron desnacionalizadas por la sentencia de 2013, como sabemos, el gobierno ha estado mediante la ley 189 intentando subsanar parcialmente ese problema. Eso así porque reconocen ya que fue de buena fe que ya se habían registrado las mismas autoridades dominicanas a muchas personas durante muchos años antes del cambio constitucional de 2010. Y evidentemente República Dominicana no puede regir lo que pasa en el país vecino, Haití, en que sabemos que hasta un cambio constitucional reciente en que sí se permite una doble nacionalidad, ha sido muy difícil en la práctica para cualquier persona nacido a personas haitianas fuera de Haití realmente conseguir la nacionalidad de Haití si es que nunca van a vivir ni trabajar allá. Muy bien, muchas gracias, le agradecemos su visita, sus explicaciones, sus aclaraciones. Es importante conocer lo que ese documento contempla en sus 39 páginas antes de aplaudirlo o arremeter contra él. La información, el conocimiento es la mejor forma de entender las cosas. Gracias a Bridget Wooding, directora del Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe, quien ha estado conversando con nosotros sobre el pacto que propone la ONU por las migraciones a nivel internacional, pero que obviamente de ser ratificado y firmado por nuestro país impactaría de manera local. ¿Dónde puede el público obtener este documento? ¿Está libre para todo el mundo? Sí, lo puede buscar en el sitio web de la ONU. Inicialmente fue preparado en inglés, me parece, pero ya está disponible en todos los idiomas ya que utilizan Naciones Unidas. Compartirla a través de mis redes, porque precisamente esta mañana alguien me decía, no has dicho nada acerca del pacto de la ONU. Yo le decía, es que no lo he leído, no puedo decir nada de lo que desconozco. No puedo opinar por lo que oigo que otros opinan. Quiero leerlo yo y cuando yo lo lea, pues daré mi opinión. Muchas gracias nuevamente. Estamos a sus órdenes. Gracias a ustedes ya, y que bueno que lo lean y que cada uno ya haga su juicio después de leerlo. Gracias. Gracias. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Claro, porque hay un presidente de esa Cámara que ahora se ofende por esto, pero no se ofende cuando hay tres parados hablando en una esquina. Claro. O cuando está durmiendo. Soñando despierto. Con el tema de dormir hay que tomar en cuenta que eso es muy común en todos los parlamentos del mundo. Coño, Yassel. No, cuando hay votaciones muy intensas, porque no necesariamente... Sí, dilo como dato curioso, pero no... Se estaba trabajando. O sea, se estaba trabajando. Lo que digo es que no necesariamente quien se duerme ahí es porque sea un vago que estaba viendo el juego anoche, que fue muy bueno, ¿verdad que sí? Yassel. Mira, por ejemplo... De verdad. El presupuesto... Yassel, de verdad, mira, el que se duerme aquí, no hablo en China ni en Inglaterra. Ni John McCain. Aquí, en la Cámara de Diputados. El que se duerme aquí, que van 3 horas al día de casualidad, que la mitad de las veces ni van. ¿De verdad tú me estás diciendo que no estáis respetando? ¿De verdad me estás tratando de justificar eso? No estoy justificando necesariamente. Lo que digo es... ¿Y qué? Ven, tú no eres guapo, párate a pelear.
¡Demonios! Esto no tiene nombre. Mi gente, para todo hay una hora. Y ahora, para sacar la basura, también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura en fundas que estén en buen estado. Amárralas, colócalas a la hora que le toque a tu sector, frente a tu casa. Giovanni, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa, el carro no lo parques frente a los tanques de basura para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Hago mi parte, porque Santo Domingo soy yo. No respetar el horario y tirar basura en cualquier espacio público será castigado con multas. Y ojalá y Manuel Díaz, ese imprudente se siente. Gustavo. Imprudente, Manuel Díaz, eso es lo que tú eres, un imprudente. Y tú imprudente. Y tú imprudente. Y tú otro loco viejo. Loco viejo. Y tú un ladrón. Y tú un ladrón. Ladrón. Y tú un ladrón. Ladrón. Pero no soy ladrón. Pero no soy ladrón. Manuel, yo te estoy llamando al orden, Manuel. Manuel, te estoy llamando al orden, Manuel. Manuel, te estoy llamando al orden, yo. Te estoy llamando al orden. Te estoy llamando al orden. Te llamo al orden. Ya lo sabemos, ok. Esto no tiene nombre. 55 años y una taza que no se mueve. Grupo Viamar está de aniversario. Ven y llévate uno de nuestros vehículos y la tranquilidad de una tasa fija por 3 años a 5.5% de interés y hasta 90 meses para pagar, para que te montes o cambies tu carro con la tranquilidad de una tasa que no subirá. Entérate de nuestras ofertas de aniversario en www.grupoviamar.com. Hola, este es un boletín informativo. La Superintendencia de Bancos alerta a la ciudadanía para que no deposite su efectivo en entidades que no estén autorizadas a hacer captaciones. Llame a Prousuario de la Superintendencia al 809-685-8141, desde el interior sin cargos al 809-200-0290 o consulte nuestra página web y confirme cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Más información en un próximo boletín. Esto no tiene nombre. Más honestos. Más protección del medio ambiente. Más innovación. Más empresas. Más hogares, más seguridad en nuestras operaciones. Propagás, por algo vendemos más. En Banesco ese dinero te lo vamos a prestar. El dinerito que tú quieres te lo vamos a prestar. Si tú deseas remodelar o equipar tu hogar y te fuera a estudiar o algo que quieras celebrar. Si necesitas un dinerito para lo que quieras, visita nuestras sucursales y nosotros te los prestamos. Solicita tu préstamo personal en Banesco y compra lo que quieras. Más información en banesco.com.do. Banesco, contigo. Mi gente, para todo hay una hora. Y ahora, para sacar la basura, también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura en fundas que estén en buen estado. Amárralas, colócalas a la hora que le toque a tu sector, frente a tu casa. Giovanni, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca.
Ah, y otra cosa, el carro no lo parques frente a los tanques de basura para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Hago mi parte, porque Santo Domingo soy yo. No respetar el horario y tirar basura en cualquier espacio público será castigado con multas. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Y ahora son las 12:24 minutos. 2:24 minutos. Es que el tiempo se va rápido, ¿verdad? Rápido, sí. Bueno, pues a esta hora conversamos de este 2018, que ya casi se nos va en materia de planificación urbana. Avances, retrocesos y los retos que tenemos que abordar al próximo 2019 en esta materia tan importante y que como que vivimos ignorando, haciéndonos los locos. Algún día nos va a pasar factura ese mirar para otro lado en materia de planificación urbana. El arquitecto y planificador urbano Marcos Barinas Uribe nos acompaña. Bienvenido a Esto no tiene nombre. Gracias por la invitación y por decir planificador urbano, que todo el mundo confunde el término. Sí. Sí, la gente habla, aquí se ha acostumbrado a utilizar el término urbanista. ¿Qué es un urbanista? ¿Qué es un planificador urbano? Lo que pasa es que urbanista es un término no vinculable a una profesión. Un urbanista es una persona que ha aportado a la realidad de una ciudad. O sea, no tiene ni siquiera que ser un profesional. Ahora, un planificador urbano es una persona que ha sido entrenada para la planificación. Ah, perfecto. Mira, es importante saber la diferencia. Entonces, que te digan urbanista es un gran honor. Claro. Que yo no me merezco todavía. Y tiene otros títulos como el arquidivo. Bueno. Arquidivo. El divo de los arquitectos. Sí. Eso es Faride. Sí. Y por ahí seguimos. Marcos, ¿cuáles son los avances que hemos tenido en los últimos años, para no quedarnos en el 2018, en materia de planificación urbana? Bueno, mira, habíamos quedado en hablar un poquito del 2018. En términos generales, yo entiendo que el país ha avanzado mucho en muchos aspectos. O sea, si uno compara lo que ocurría hace 20, 25 años a los procedimientos que se están llevando ahora, definitivamente hemos avanzado. Sin embargo, el tema de la planificación urbana es una asignatura, por ponerlo así, en la que nos hemos estado quemando, como se dice vulgarmente, por mucho tiempo. O sea, realmente lo que tú dijiste al principio es verdad, en algún momento nos pasa factura, pero yo considero que nos está pasando factura ya. Ya, o sea, no es un futuro. La realidad es que la factura ya la estamos... Toda acción, todo problema que tú veas en la ciudad de Santo Domingo ahora es producto de las políticas urbanas que se hicieron hace 20 años. O sea, porque la ciudad son consecuencias. Claro. Los caos de hoy son consecuencias. Claro que sí, definitivamente, y hay forma de probarlo. Porque las ciudades, los tiempos de las ciudades son muy diferentes a los tiempos políticos. Las ciudades funcionan a 20 años. O sea, los políticos funcionan a cada 4. Claro, a 4 años tú no logras nada de ciudad. O sea, ahora se ha puesto muy de moda. Pero espérate. Pero los políticos que piensan cada 4 años son los mejorcitos. Porque eso es día a día, tiempo colmado. También es verdad. Eso. También es cierto, pero es una realidad que si tú analizas lo que está pasando en el tránsito ahora, ve hace 20 años y vas a encontrar cuál fue la acción que provocó el que ahora estemos así. Lo podemos hacer ahora si ustedes quieren. Pues vamos a arrancar. ¿Qué año era hace 20 años? Hace 20 años era 1998. Ok, muy bien. Ay, ustedes saben qué pasó en el 1998. Muy bien.
en el 1998 hubo una política de Estado, no de la comunidad, no de planificación urbana, fue una política macro del Estado de sustituir el transporte público por el transporte privado, con una acción muy clara y muy precisa. Vamos a ponerlo así. 2 túneles y 2... No. La creación de la OMSA. En la 27 de febrero funcionaba la OMSA y funcionaba AMET, que era que se formó precisamente para organizar un sistema de transportación pública que en la 27 de febrero iba en vía contraria en un carril exclusivo. Y en el mismo 1998, después de haber logrado eso, que fue un gran logro, que si se hubiese continuado y si se hubiese continuado el sistema de transportación pública, la ciudad fuera otra. Se sustituyó eso por túneles y elevados. Y yo te puedo demostrar, porque no es porque que Marco Barina dijo, no, te puedo demostrar, si ustedes ven el crecimiento que tuvo la ciudad desde 1996 hasta el 2004, o sea, utilizando un plano de lo que genera, de plano de uso de suelo, que genera el Ministerio de Medio Ambiente, la huella de la ciudad creció un 25% precisamente porque en el momento que tú construyes todos estos túneles elevados, tú haces accesibles terrenos inmobiliarios que antes nadie hubiese pensado que podían ser urbanizados. Y además, si tú calculas el parque vehicular del 1995-96 y calculas el parque vehicular de ahora, el parque vehicular se triplicó. Bien, o sea que es obvio. Se triplicó. Sí, el parque vehicular se triplicó. Desde 2005 al 2015 se duplicó. En el 2005 eran 1.800.000 unidades y en el 2018 ya andamos por los 4 millones, más del doble. De manera que, y antes del 2005 o 1998, el parque vehicular no llegaba al 1.600.000, 1.400.000 unidades, que cuando lo piensas, el parque vehicular se ha triplicado. A partir de esa acción y otras acciones, ¿no? Eso viene acompañado de otras acciones. Yo recuerdo que también tuvo el tema de los vehículos usados. Claro. Se dio libertad a una serie de tiempo con los vehículos usados. Hubo un montón de medidas que llevaron a que el ciudadano de la... Se privatizó la movilización. Exacto. La única aspiración que tenía un ciudadano es de comprar un vehículo para llegar a cualquier sitio, y así todavía es. En la mentalidad. Claro. Marco, tú... Me acuerdo, una de las primeras veces que te entrevisté, que me dijiste algo que a mí me chocó y me cambió la forma de ver este tema de la movilidad. Me dice, no hay forma que en una ciudad de más de 3 millones de personas no haya tapón. Ah, no. O sea, aquí, si eso me permite a mí, cuando yo escucho a un candidato a alcalde o cualquier político me diga que va a acabar con los tapones, yo ya sé que me está tomando el pelo. El que te diga eso es un disparatoso. Voy a acabar con los tapones. Lo que tiene que dar son opciones de movilidad. Claro. Que el tapón sea una opción tuya, sí. como ciudadano. Si tú tienes un chofer y un atajo y tú tienes aire acondicionado y te quieren dejar en el frente de tu trabajo para después el chofer irse a parquear a cualquier sitio, perfecto. Pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Bien, el problema de los entaponamientos, no existe una ciudad en el mundo, y yo reto a cualquier persona a que me hable de una ciudad en el mundo que haya resuelto el problema de los entaponamientos. Las ciudades grandes lo que han resuelto es diferentes sistemas de movilidad, que yo no tenga que llegar a mi destino montado en un vehículo privado, yo puedo llegar en un autobús, puedo llegar en metro, puedo llegar en bicicleta, puedo llegar a pie. Bien, eso es lo que han resuelto las ciudades, pero no han resuelto el entaponamiento. Tú vas a Bogotá y ¿a quién se le ocurre manejar en Bogotá en hora pico? Tú vas a Inglaterra, a Londres, y en Londres, el que vive en la periferia de Londres está obligado a tomar un tren de cercanías y llegar a Londres, y cuando llega el tren de cercanías a la estación, caminar o tomar un autobús para llegar a su destino. Y eso no estamos hablando de la clase alta, inglesa. Gente que le dicen sirs. Estos tienen que tomar transportación pública para llegar a su destino, porque a nadie se le ocurre meterse en un vehículo al centro de Inglaterra, primero de Londres, porque primero te lo cobran. O sea, el peaje es para entrar a la ciudad. Y después que te cobran el peaje, te cobran el parqueo. Bien, o Manhattan. ¿A quién se le ocurre manejar en Manhattan? A nadie. De hecho, tú ves en Manhattan y las normativas de parqueo
Es al revés que aquí. Aquí hay un mínimo de parqueos que te exigen para tú construir una edificación. En Manhattan te hablan de un máximo de parqueos que tú debes de tener, porque lo que se incentiva es que la gente ande en transportación y el pública. costo, y en metro. El costo de un parqueo en Manhattan es una altísimo, cosa... es un lujo, es un lujo. Sí. Por tanto, quien en un edificio está promocionando parqueos y está incluyendo muchos parqueos, es porque le va a sacar mucho beneficio, por tanto la ciudad le cobra por tú tener un exceso de parqueos. Sí. Viéndolo y entrando... Tú explicabas que las acciones, y voy a conectar con eso, las acciones de la ciudad son resultado de las políticas que se tomaron hace 20 años. Sí. Por tanto, lo que hagamos ahora va a ser lo que va a sembrar lo que va a ocurrir en el 2040. Uno de los problemas de la planificación urbana, entiendo yo, es que es lo digregado de la autoridad. Déjame argumentarte un poquito en esto. O sea, la movilidad es el Intran, pero el manejo de la basura es del ayuntamiento. Pero el agua, por poner un caso, ¿por qué vemos que la obra pública tira? O sea, una de la ausencia de planificación de las políticas públicas, viene obra pública, tira asfalto en una calle. 4 meses después, viene la casa, rompe esa calle, mete una tubería y deja la zanca. Sí, mira, tú has dicho algo que no es cierto, ¿no? La autoridad en términos de la ciudad no es de instituciones específicas, dígase Intran o Ministerio de Obras Públicas o demás. No, la autoridad de la ciudad es el ayuntamiento, la alcaldía. El Ministerio de Obras Públicas define políticas de construcción cívica a nivel país, igual que el Intran. El Intran define políticas de movilidad a nivel país, pero quien gobierna la ciudad es el alcalde. Eso es así. ¿Y por qué a veces no sienta que no? Lo que pasa es que aquí este es un país presidencialista donde todos los acciones se toman desde el gobierno central por ser un país presidencialista. Ahora, ¿qué está ocurriendo en la ciudad de Santo Domingo y en Santiago también? Que nos estamos convirtiendo en territorios que son conglomerados urbanos muy grandes que vinculan a muchos municipios. O sea, lo que es el Gran Santo Domingo son 12 municipios, son 12 alcaldes. Un solo alcalde no puede resolver los problemas de tránsito de su municipio. Es imposible. Porque tú puedes ser el mejor alcalde del mundo, pero y los que están alrededor de ti. Si los que están alrededor de ti no toman acciones. Hay problemas de tránsito que se generan en un lugar, claro, y tienen incidencia en otro. Por supuesto, eso es así. Entonces, es fundamental que exista una autoridad intermunicipal de conversación entre los alcaldes que pueda generar estas soluciones mucho más complejas. Por eso los alcaldes ahora mismo lo que son malos administradores de recursos municipales. El alcalde del futuro es un gestor de territorio, es una especie de diplomático. Esos son los alcaldes ahora, porque tienen que ser capaces de poder entenderse con todos, ¿no? Para poder generar soluciones para sus propios precintos. Entonces es así, la basura es solamente una de las competencias de los ayuntamientos, pero el ordenamiento territorial, la cultura, el deporte, igual que un gobierno, y lo que mismo estructura orgánica de un gobierno central la tiene un municipio. Claro, porque impacta todo eso que tú mencionas en la calidad de vida del ciudadano, que es lo que se quiere, la mejora de la calidad de vida. Marcos, ¿cuáles son los retos más difíciles que tenemos por delante en planificación urbana? Bueno, vamos a ver. Yo me había incluso preparado hoy porque entendía que íbamos a ver algo muy importante, y es que este es un periodo de gobierno que está culminando en supuestamente 2 años, ¿no? Y este es el punto en el que hay que decidir qué es lo que ellos terminan y qué no. Precisamente porque no hay tiempo. Y cuando se están acabando los periodos del gobierno es cuando empiezan los corre-corres, ¿no? Sí. Y ahí es que se generan los graves problemas inaugurar. en términos de lo que realmente necesitamos.
termínalo ya. Así es, porque conviene en términos electorales, en términos de incluso promoción personal de presidentes, legados y demás cosas. Los legados. Es fundamental. Entonces, hay cosas que han ocurrido este año que han sido, que yo considero muy importantes en términos de infraestructura cívica. Ninguna hecha por un alcalde. Es así, es una pena que los alcaldes no tienen prácticamente ninguna incidencia en las soluciones de transporte o de los espacios públicos en las ciudades. Dos muy importantes ocurrieron en Santiago de los Caballeros, no en Santo Domingo, que son la inauguración del Parque Botánico de Santiago y del Parque Central de Santiago, que son, les voy a decir, los únicos nuevos espacios públicos urbanos que se han hecho desde Balaguer, que nos debería dar vergüenza. No, espérate. O sea, mira, a nosotros nos debe dar vergüenza que el último parque urbano que se inauguró en este país, antes del 1986 que Balaguer inaugura el Parque Mirador Norte, ha sido el Parque Central de Santiago y el Parque Botánico de Santiago. Y te pregunto, por ejemplo, el Parque Iberoamericano, los parques, antes. Las Canquiñas, todos esos espacios. Todo eso existía. Lo que han hecho es remozarlos. Claro, todos los... ya te comprendo. Todos los áreas creadas compró un terreno y hacerle un parque. Se cogió un terreno que estaba haciendo... el Parque Iberoamericano es un parque muy viejo. Era el antiguo Parque Zoológico que después fue Quisqueya Park. Es correcto. Entonces, los alcaldes en esta ciudad se han dedicado a mal remodelar espacios existentes. Pero no a crear. No a crear nuevos espacios públicos. ¿Y hay espacios para crear? Claro que sí. Los espacios, los alcaldes deben de ser gestores de espacios urbanos y deben comprar espacios. Deben aliarse con el sector privado, como ha ocurrido en Santiago. Santiago, hay que decirlo, Santiago es una de las pocas ciudades que han tenido un proceso de planificación estratégica donde han participado diferentes actores, y eso ha llevado a que, yo creo que el éxito que ha tenido Abel Martínez ha sido simplemente que él no ha hecho nada. Él simplemente ha continuado lo que Santiago ha estado planificando de hace décadas. Él es muy inteligente. ¿Santiago tiene una planificación urbana precisa? Santiago tiene sus problemas, como toda ciudad, pero sí está claro que el conjunto del empresariado, junto con los diferentes alcaldías que llegan y diferentes gobiernos, han tenido de alguna manera que alinearse a la planificación estratégica de la ciudad. Y eso llevó a esto. Se inauguraron estos dos espacios urbanos, que son los primeros espacios urbanos, parques urbanos relevantes nuevos que se han hecho en la ciudad en casi 35 años en este país. Eso es una vergüenza, ¿no? Ese es uno. Otra cosa muy importante fue que fue una alianza público-privada. ¿Okay? Otra cosa muy importante fue el teleférico. Les voy a decir la importancia del teleférico. A mí no me interesa el teleférico tanto como solución, como el metro. El metro es una solución, pero el metro tiene muy poca cobertura. O sea, el metro no cubre ni el 15% del territorio del Gran Santo Domingo. O sea, que es muy poco efectivo en términos de mover gente, aunque sea masivo. El teleférico es una solución masiva también que se conecta al metro. Pero lo relevante de la inauguración del teleférico, en este caso, que fue este año también, es que por primera vez se creó algo que sí es relevante para el futuro de la movilidad en Santo Domingo. Es un experimento y es un paso importante, y es lo que se llama Sistema Integrado de Transporte. Eso significa que si usted vive en Sabana Perdida o vive cerca de la Charles de Gaulle, usted compra un pasaje con una tarjeta, se monta en el teleférico, se desmonta el teleférico y se monta en el metro y puede llegar al centro de los Herbes con el mismo pasaje. Eso es relevante. Más que el teleférico. Por mí el teleférico pudo ser otra cosa, pero el hecho y la idea de hacer un teleférico para acá. No, eso ya son el invento otra vez de que las decisiones son otra vez decisiones de escritorio, no son decisiones de planificación de ciudad, son decisiones de escritorio. Entonces, pero volviendo a mi punto, el sistema integrado de transporte es fundamental para el futuro, señores, porque es que esta es una ciudad que no puede ser resuelta con un solo sistema. O sea, nosotros vamos a tener que tener diferentes modelos de transportación. Esto es una ciudad informal. Más del 60% de esta ciudad es informal. Más del 60% de esta ciudad no entra un vehículo a los callejones donde vive la gente. Y las calles no están asfaltadas. Y por eso el motoconcho es realmente el sistema de transporte por excelencia de esta ciudad. Por algo el 60%, el 54%
del parque vehicular es de motores. Bien, precisamente por eso. Entonces, tomando eso en cuenta, debemos entender que se deben de crear diferentes sistemas de movilidad que deben de estar integrados. Por tanto, el sistema integrado de transporte es el primer paso y para mí ha sido una decisión del gobierno muy buena. Ni tanto el teleférico, que me gusta, y estoy de acuerdo con el teleférico, igual que estoy con el metro. No estoy de acuerdo con el teleférico de los Alcarrizos, me parece una decisión de escritorio porque a alguien le gustó y punto, y vamos a hacer. Como este funciona, vamos a hacer más. Bien. Entonces, una cosa, porque la lógica es, o sea, porque los metros dicen que son siempre obras inconclusas, porque siempre se vive, hay que, siempre y es muy costoso y se planifica a largo plazo. Largo y mediano plazo. En la segunda línea, nosotros lo que tenemos son dos tramos de la segunda línea. Sí. Hicimos el tramo que llevaba Santo Domingo Este, pero lo lógico sería de llevarlo del 9, como está identificado, a lo Alcarrizo. Eso sería. Que le conecta, por un tema de cantidad de personas, le conecta a más de 500,000 de personas, si llegaran, y con una inversión que no es tan cuantiosa. No, 500,000 no, pero sí hay mucha gente. No, Alcarrizo, Pedro. Sí, en Pedro, ¿cuántas personas viven en Alcarrizo? Bueno, pero no es el total de la población del municipio que va a usar el medio. Pero está bien, es masivo, es así. Con respecto, creo que utilizar el teleférico no lo veo... No, pero está bien. Para mí, para mí es una solución más. O sea, que sea el teleférico, como que sea el metro, me da igual. Yo creo que lo que para mí fue relevante de este gobierno en este año en términos de movilidad fue el sistema integrado de transporte, no el teleférico. El la teleférico, posibilidad de pagar... Bueno. Yo digo, qué bueno que fue el teleférico, qué bien, qué bonito. Pero en realidad el sistema integrado es lo que para el futuro va a ser relevante. Otro punto importante que yo creo que empezó el gobierno ahora, que empezó el gobierno ahora, fue el tema de Domingo Sabio. El proyecto de Domingo Sabio es un proyecto, desde Trujillo se está sacando gente de ahí y todos los gobiernos han tenido algún tipo de participación en el proyecto de Domingo Sabio, y ahora se ha hecho otro proyecto no muy diferente a uno que se hizo en el 2000, con el Resure se llamaba, cuando estaba viva doña Mercedes Sabater, que era la directora del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos. Con el PNUD se hizo ese proyecto, muy, muy semejante los dos proyectos, pero en este caso se han tomado una serie de decisiones, empezando porque ya existe un organismo dedicado al proyecto de reubicación de las personas, diseño de lo que va a ser ese desarrollo de Domingo Sabio, que vendría a beneficiar 50,000 personas. Por supuesto, en el tiempo que queda, no es cierto que se va a lograr nada, vamos. O sea, ellos están ahora mismo, se han podido mover algunas personas, no ha sido por el tema de desalojo, se ha tomado la decisión de que sea por pago, de las mejoras de las viviendas que estaban allí, las personas se van a otro lugar. El proyecto parece que ha sido muy bien llevado desde el punto de vista técnico. La comunidad tiene una serie de quejas, pero desde el punto de vista técnico ha sido bien llevado. Y es un inicio, ¿no? Pero es un proyecto que se debe tomar 10 años. Y lo correcto es que se tome 10 años, no que esté el año que viene. Si se hacen 2 años, es un desastre. ¿No? Venga, es un desastre. ¿No? El otro es Ciudad Juan Bosch. El gobierno ha estado construyendo consistentemente la estructura de la infraestructura pública de Ciudad Juan Bosch. Ustedes saben que Ciudad Juan Bosch es un proyecto de vivienda en el que hay una asociación entre el público-privado, entre el gobierno y el sector privado, donde el gobierno pone la tierra y pone la infraestructura y el sector privado construye los apartamentos, ¿no? Bueno, el gobierno ha estado cumpliendo con su cuota, sin embargo el sector privado no ha podido ir a la par con el gobierno, al ritmo del gobierno, y es lógico. Es una ciudad, estamos hablando de 20,000 unidades de vivienda, que cuando tú cuentas cuántas personas son, estamos hablando de más de 90,000 personas. Aquí hay provincias que no tienen 90,000 personas. Sí. Bauruco, Hermanas Mirabal, no tienen, Pedernales, no tienen 90,000 personas. Imagínate lo que significa una provincia en un lote a 20 kilómetros de la ciudad. Ciudad Juan Bosch está tan lejos del centro de la ciudad. Tú mides del Centro Olímpico a Ciudad Juan Bosch y es la misma distancia del Centro Olímpico a San Cristóbal, para que ustedes se hagan una idea de la distancia a la que está. Entonces, es un tipo de proyectos que el gobierno ha estado cumpliendo. De hecho, yo soy de los que considero que va a ser un ejemplo en términos de las personas que compren allí y de las exigencias
que el comprador va a cambiar el estándar. Cambia el estándar de las exigencias que debe tener un comprador hacia lo que se le debe de proveer cuando tú compras una vivienda. Porque hay escuelas, centros para envejecientes, guarderías, estancias infantiles, hay de todo. Se ha gestado un proyecto, pero es lógico, vamos, o sea, si tú estás planificando para 90,000 personas, imagínense lo que hay en una provincia, hay de todo, hay hospitales, no hay de todo. Entonces, el gobierno ha planteado esto, pero tú y está cambiándolo en términos inmobiliarios. ¿Tú piensas que eso va a impactar que ese flujo de personas que pueden pasar de zonas de marginalidad al proyecto? ¿Cómo tú crees que impacta eso en la ciudad? Es muchísimo, porque lo que tú estás haciendo es que estás empujando que la ciudad crezca horizontalmente y la ciudad está empujándose hacia el noreste, que son las áreas más delicadas de la ciudad de Santo Domingo, porque son las áreas agrícolas y donde todavía quedan nuestros recursos hídricos más sensibles. Entonces, si tú empiezas a empujar a que la ciudad empiece a crecer de manera horizontal, tú haces una ciudad menos eficiente para la recogida de basura, menos eficiente para los servicios que tú puedes ofrecer a las personas, ¿verdad? Las ciudades compactas son mucho más eficientes para brindar servicios a las personas y la política del Estado debería ser precisamente tratar de que las ciudades no crezcan de esta forma. Te llaman del Palacio Nacional, te dicen, que manejan toda la parte de planificación, y te dice, mira, hay un caos en la municipalidad, porque realmente hay yo veo de la cantidad de municipios hace que sean unidades ineficientes. O sea, la cantidad de recursos, si yo cojo un municipio y veo el dinero que manejan, los servicios que dan y los presupuestos que manejan, hay un problema serio. O sea, ¿cómo tú entiendes que podemos construir una municipalidad más eficiente? ¿Tú crees que reducir municipios sería una decisión o aumentar el presupuesto a los municipios actuales? O sea, ¿cuál si tú tendrías que tomar 3 acciones, ¿cuál sería? Mira, esa sería la primera. Los municipios, los ayuntamientos tienen que tener más poder. El gobierno local, nosotros debemos todavía madurar mucho como sociedad para entender que el gobierno local es fundamental para el futuro del país. Ya tú te fijas que ya no compiten los países, compiten las ciudades y compiten las regiones. Es verdad. O sea, quien está compitiendo con México en términos de turismo es Punta Cana. Es cierto. O sea, no es República Dominicana, es Punta Cana contra Cancún. Punta Cana contra Cancún. Bien, entonces quien está compitiendo en términos del hub de buques es Cuba, que viene una inversión china y nosotros queremos hacerla en Montecristi. Bien, entonces tú debes empezar a pensar en que estas regiones están compitiendo y estas ciudades están compitiendo. Sí, por tanto, los gobiernos locales tienen que ser más fuertes. Y aquí va a durar mucho tiempo hasta que el gobierno central ceda poder, porque nadie quiere ceder poder. Entonces hay que empezar por ahí. Que los ciudadanos entendamos que parte de que le debemos de votar a quien transfiera competencia. Claro. Entonces yo creo que yo empezaría por ahí, empezaría por la fuerza del poder local, y un punto para que los poderes locales tengan fuerza, que tengan recursos. Pero tú no te llevas unos cuantos municipios. ¿Perdón? No te llevo unos cuantos municipios. Mira, yo creo que eso depende de la situación. Es muy diferente Santo Domingo a Santiago, a Punta Cana, Bávaro, Verón, ¿no? Son situaciones diferentes que hay que analizar por parte. Yo no podría decir ahora, la solución es que haya menos municipios. No, o que hayan más. Eso es un tema ya de división, es un tema político-administrativo más que de planificación, Okay. O sea que yo sí considero que los municipios actuales deben de tener más recursos y los recursos económicos que tienen los municipios. Pero no hacer más municipios. Yo no considero que esa sea la solución, ni hacer más ni tener menos. O sea, el punto es que hasta ahora no tienen los recursos para ellos poder tener el poder que necesitan tener para representar a sus municipios y representar a las personas que viven en sus demarcaciones. Marcos, gracias. Muchas gracias por haber venido a responder nuestras interrogantes. Agradecemos mucho tu tiempo y tienes que volver, es verdad. Tienes que volver, tienes que regresar. Muchas gracias a Marcos Barinas, arquitecto y planificador urbano, que ha estado con nosotros en Esto No Tiene Nombre. Gracias a ustedes. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre.
Nueva parrilla dinámica. Sistema de mejora de visión para cualquier clima. Faroles LED en la parte delantera y trasera. Sistema de apertura de manos libres. Explorer 2018. Grupo Viamar. Mi gente, para todo hay una hora. Y ahora, para sacar la basura, también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte Paeto. Saca la basura en fundas que estén en buen estado. Amárralas, colócalas a la hora que le toque a tu sector, frente a tu casa. Giovanni, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa, el carro no lo parques frente a los tanques de basura para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Hago mi parte, porque Santo Domingo soy yo. No respetar el horario y tirar basura en cualquier espacio público será castigado con multas. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Son las 2:54 en Esto no tiene nombre y seguimos cargados de informaciones, Miralba. Así es, y nos acompaña Fabré Sallent, pintor español radicado en República Dominicana desde hace 3 décadas, quien nos presenta mañana martes 4 de diciembre su exposición individual número 37 en el Museo de las Casas Reales. Con él vamos a hablar de esta experiencia y de su trabajo. Bienvenido a Esto no tiene nombre. Gracias por la invitación. ¿Por qué eligió República Dominicana para radicarse ya muchos años? Sí, bueno, dijiste 30, en realidad son casi 40. Sí, pues ya ves, casi 4 décadas. ¿Por qué República Dominicana? ¿Qué te atrapó de nuestro país? Fue una casualidad. O sea, vine aquí a pasar una temporada de vacaciones y se fue prolongando. Y ya van. Y siguen las vacaciones. A ver, ¿qué son vacaciones? Hacer lo que uno quiere. Y sigue, entonces estás haciendo aquí lo que te gusta. ¿Tiene alguna influencia nuestro país en el color de tus trabajos? Que sí lo tiene, totalmente. Aquí lo veo totalmente. La invitación ya es muy sugerente de la influencia miradas tropical. Mira el catálogo. Sí, estamos viendo aquí mientras conversamos con Fabré parte de su obra. Esto es lo que vamos a ver mañana. Correcto. Ok, es la edición número 37 de tu exposición individual. ¿Cuántas obras veremos a partir de mañana? 42. 42. Wow. Bueno, tienen su nombre, cada una de ellas. Te inspira mucho por lo que veo, el mar, las playas, las palmeras, los colores. Bueno, aquí vemos también un batey. ¿Qué es lo que más te inspiró en esta edición? Yo a veces pienso que hay que ver las cosas de lejos o venir de afuera para darse cuenta de detalles, de impresiones que uno se da, uno viviendo o habiendo nacido aquí tal vez no valora eso. Se acostumbra uno a verlo y no le da el valor que tiene. Es correcto. Entonces, en tu caso, como tú vienes de fuera, para ti hay cosas que en nuestro paisaje son cotidianas que para ti siguen siendo fascinantes. Exacto. ¿Cuál es el hilo conductor conceptual de tu nueva exposición? Bueno, fíjate, yo cada vez que tengo una exposición intento presentar algo nuevo y diferente. Lo anterior eran desnudos, voy saltando de una temática a otra. ¿Qué influye eso? Bueno, puede ser tener una modelo, puede ser un viaje, muchas cosas puede ser. Y esta vez, pues claro, uno lo prepara con tiempo, busca que haya una uniformidad de temática y técnica, y ahí lo voy a presentar. ¿Cómo sientes que están las artes plásticas en nuestro país en comparación con el mundo? Yo lo veo muy bien aquí. Hubo un gran auge en los 90, ahora está un poco más tranquilo tal vez, pero eso es cíclico. Los pintores dominicanos, ¿cuáles de nuestro país te gustan? ¿Cuáles obras? Bueno, hay uno que tal vez lo conozca más fuera que aquí, que es Iván Tovar. Y es un señor mayor y él va a dejar un buen legado. Creo que es el último de los impresionistas, de los surrealistas. Sí. ¿Qué es lo que te gusta, te atrapa del trabajo de Iván Tovar? Bueno, yo en particular el surrealismo no es lo mío, no me gusta más el fauvismo u otros movimientos cuyo color es más fuerte, pero este señor merece todo su respeto por la línea que ha mantenido durante tantos años.
Vamos a recordarle a nuestro público que a partir de mañana, martes 4 de diciembre, en el Museo de las Casas Reales, ¿a partir de qué hora, Fabre? A partir de las 7 y estará abierto pues hasta final de año. A partir de las 7 hasta final de año tendremos, ¿cuántas obras son? 42. 42 obras de esta exposición individual, la número 37 de casi 40 años que llevas en nuestro país, casi anual. ¿Pero todas las has producido aquí o...? No, bueno, yo antes de venir aquí ya vivía de eso, de joven ya siempre me ha ido muy bien con eso, desde los 15 años que vivo de arte. ¿Comenzaste a pintar? No, comencé a pintar mucho antes. ¿Comenzaste a ejercer la profesión de pintor? Sí, como ya ser solvente al respecto. Sí. Un flamboyán, que no se quedan los colores de nuestros flamboyanes. Entonces el público ya lo sabe, mañana a partir de las 7 de la noche y ya durante todo el final de año estará en el Museo de las Casas Reales la exposición individual número 37 del pintor español radicado en nuestro país hace ya casi 4 décadas, Fabre Sayan. Yo estoy cautivado. Sí, voy precioso a hacer todo lo trabajo. posible por ir. Mira, te voy a pasar para que veas aquí. Precioso. Muchas gracias, Fabre. Gracias a ustedes. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Ahora la nota entra en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Desde CNN en Atlanta les informa Leticia Guevara. Con expresiones de gratitud, admiración y amor, la familia Bush ha rendido homenajes al presidente George H.W. Bush, quien murió el pasado viernes a los 94 años. George W. y Jeb Bush resaltaron la capacidad de entrega y servicio de su padre. Por su parte, su nieto George